responderla hay que hacerle muchos matices, ¿no? A ver, los católicos formamos parte de la sociedad, ¿eh? Entonces, como miembros de la sociedad, pues tenemos todos los deberes para contribuir al bien común y tenemos todos los derechos, ¿eh? Entonces, voy a poner, por ejemplo, un caso concreto, ¿no? El caso de la educación, que igual es el caso emblemático, ¿eh? Claro, puede igual si el oyente está diciendo, a ver, ¿seríamos más libres los católicos si en vez de tener una educación concertada, tuviésemos una educación absolutamente privada? Pues claro que obviamente seríamos más libres, en el sentido de que pues al no tener, o sea, si uno renuncia a tener el sistema de educación concertada, pues entonces, claro, pues el Estado no puede, no tiene resortes pues para manipular, vamos a ser claros, o para mangonear, como se dice, ¿no? Pues y para utilizar esa ayuda o ese concierto económico como una justificación para estar haciendo una continua intervención en los planes educativos, de manera que pues el derecho de libertad de los padres pues se ve cercenado, ¿no? Claro que obviamente, ¿no?, el tener un sistema el que muchos padres católicos eduquen a sus hijos en colegios concertados, eso de facto les hace menos libres que si estuviesen en un colegio privado. Bien, pero esto vamos a decirlo claro, esto es no es porque eso sea en sí así, sino por la manipulación que se hace de esa concertación, por la manipulación, porque las administraciones públicas, los estados, olvidan de que ellos son administradores de ese dinero que están destinando a la educación concertada. Se olvidan de que son administradores y parece que se sienten dueños, y entonces, pues si este colegio tiene una concertación, entonces yo a cambio de ello a los padres les quito un ejercicio de su libertad que si fuese el colegio plenamente privado iban a tener más libertad. Pero como tienen concertación, yo aquí el que paga manda, ¿eh? Pero a ver, ¿quién ha pagado ese dinero? ¿Lo ha pagado el Estado? No, perdón, lo han pagado los padres. Lo han pagado los padres. El Estado lo está administrando, pero quien lo ha pagado han sido los impuestos de los padres. Este es el problema, ¿eh? Este es el problema, que tenemos, digamos, una concepción política que al final es pues es totalitaria, tiene una tendencia al totalitarismo obvia, ¿no? Y no tiene la humildad suficiente de saber que somos administradores, que estamos al servicio del bien común, y no nos tenemos que sentir dueños, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Es injusto que un católico, si quiere tener plena libertad, ¿no?, para llevar adelante la educación de sus hijos, tenga que decir, a ver, pues entonces yo tengo que pagar 2 veces la educación de mi hijo, porque por una parte tengo que pagar mis impuestos, ¿no?, para sostener todo el sistema educativo público y concertado, y luego además, pues para que, pues como por ese lado me manipulan, pues luego encima voy a pagar un colegio privado para que allí tengan menos capacidad de manipularme. A ver, entonces estoy pagando 2 veces, por decir 3 veces la educación de mi hijo, y eso muy poca gente se lo puede permitir, porque eso obviamente supone un nivel económico muy alto. Entonces, a ver, es que eso de que es que para que la Iglesia sea libre tiene que renunciar a la ayuda del Estado. Es que, vamos a ver un momento, es que no se trata de la Iglesia, se trata de los católicos. Los católicos tienen derechos, como un ciudadano más, y entonces es absolutamente injusto, pues que se entienda, o por ejemplo se considere como una ayuda a la Iglesia el sistema de concierto de la enseñanza. Pero ¿qué tiene que ver eso con una ayuda a la Iglesia? ¿Eso cómo se puede computar? Porque hay por ahí gente, que hay por ahí webs
anticlericales que te dicen las ayudas que el Estado da a la Iglesia, y entonces cuando hacen sus cálculos, por ejemplo, la parte más abultada, de repente viene, pues, cuánto entrega el Estado a la Iglesia en educación, la educación concertada. Es el capítulo más grande. Y dice uno, pero a ver, pero qué timo es conceptual es ese. Eso, ¿qué ayuda a la Iglesia es esa? Eso no es verdad que sea una ayuda a la Iglesia. Eso es conducir una parte de los impuestos de los contribuyentes al sistema educativo que ellos quieren para sus hijos. Y además lo que no terminamos de entender es por qué a los padres que quieren para sus hijos una educación católica se les está asignando pues casi el 50%, la mitad del presupuesto del que educa a su hijo en un colegio del Estado. O sea, ¿por qué un colegio concertado de iniciativa social tiene que tener un presupuesto que es casi la mitad, dependiendo de los lugares de España, ¿no? Eso es lo que no entendemos. Entonces, eso no es verdad que sea una ayuda a la Iglesia. Eso es un reconducir la parte de los impuestos de los padres a donde ellos quieran, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengamos una libertad, o sea, una concepción de cuáles son nuestros derechos para ejercer nuestras libertades, ¿no? Y la libertad educativa es clara. Muchas veces se ha dicho, ¿no?, que lo más limpio sería un sistema de cheque escolar. Oiga, un sistema de cheque escolar que es algo tan sencillo como decir, son muchos países, existe, el sistema de cheque escolar. A ver, ¿cuál es, digamos, el gasto, de todos los impuestos que hemos recogido, pues para la educación es tanto? Bueno, pues entonces a cada padre le toca este cheque escolar, este es el dinero que tenemos para la educación de cada alumno. Toma usted el cheque y usted ahora con este cheque irá al colegio que tenga que ir, sea de iniciativa social, o sea estatal, sea lo que sea. Tome usted el cheque y vaya usted a donde tenga que ir. Eso sí que sería respetar el derecho educativo de los padres. Eso sí que sería respetar el derecho educativo. Esto, por supuesto, en absoluto en detrimento de que luego existan otro sistema complementario de las becas, de las becas para las personas que tienen, digamos, un nivel económico inferior, y ese cheque escolar pues sea complementado con un sistema de becas para quienes tengan más dificultad. Pero dejando a un lado esa necesidad de complementación con las becas para las personas con diferentes rentas sociales, partiendo de un cheque escolar en el que, bueno, pues sea verdaderamente eso ¿qué tiene que ver eso con subvencionar ni a la Iglesia ni a nadie? No, tiene que ver con creer en la libertad, en el derecho educativo, ¿no? Bueno, entonces he puesto un ejemplo concreto, pero claro, la pregunta: ¿seríamos más libres los católicos si a la Iglesia no le ayudase el Estado? Pues obviamente habría que hablar de qué estamos hablando en concreto, porque he hablado del tema de la educación, que es el tema, digamos, estrella, que es el tema estrella, pero podríamos hablar en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos de caer en cuenta de que en realidad no es verdad que la Iglesia esté viviendo de la subvención del Estado. No es verdad tal cosa. La Iglesia, en los cálculos, ¿no?, digamos, más humildes y más conservadores, la Iglesia está contribuyendo al bien social, está revertiendo al bien social en términos económicos muchísimo más que el doble, incluso el triple de lo que está recibiendo, por lo que le ahorra el Estado en tantísimas cosas, no solo en la educación, sino en la asistencia social, por lo que le aporta también de gran contribución a lo que es el sector turístico, pues con todo lo que es el patrimonio artístico, etcétera, ¿no? O sea, a ver, la Iglesia, incluso estoy hablando ahora en términos económicos, o sea, está revertiendo en el bien de la sociedad muchísimo más de lo que pueda recibir por algunos conductos, ¿no?